pero necesitamos la paciencia, es importante. Así es que José fue paciente y halló gracia no solo ante Potifar y después fue echado injustamente a la cárcel y halló gracia en la cárcel ante el jefe de la cárcel. Y después 2 hombres fueron encerrados porque traicionaron al rey, o aparentemente habían traicionado al rey, el copero del rey y el panadero. Y estos 2 tienen cada uno un sueño, es decir, son 2 sueños, y José los interpreta. Cuando José los ve un día, al copero y al panadero, los ve tristes. El hecho de estar en una cárcel ya es una razón suficiente para que las personas estén tristes. Pero con José a cargo, las cosas eran diferentes. Y si dice la Biblia que José los vio decaídos y tristes, es porque previamente a ello, aunque estaban en esa situación, bajo la gracia y la misericordia de Dios a través de la vida de José, no estaban así. De alguna manera yo estoy seguro que los presos podían experimentar cierta bendición cuando José estaba a cargo. Pero entonces José los ve tristes y estos revelan sus sueños. Y primero el copero. Y José le revela el sueño, le describe el sueño y le dice que va a ser restituido en su puesto y será el copero del rey nuevamente. Y entonces el panadero, por ver que José hizo una revelación positiva, tuvo ánimo y también le reveló su sueño. Y en el sueño del panadero, José le revela que en 3 días su cabeza será cortada y su cuerpo será comido por las aves. Y sucedió así. El copero a los 3 días fue restaurado y el panadero fue llevado a la horca porque había traicionado al rey. De tal manera que muchos años después, es decir, pasaron 13 años desde que José fue vendido hasta que José fue llevado delante de Faraón. Faraón tuvo 2 sueños y vio 7 vacas gordas y rebosantes y después 7 vacas flacas que comían a las vacas gordas, pero las vacas flacas y feas seguían siendo vacas flacas y feas después de haber devorado a las gordas. Y después veía también como en otro de sus sueños veía de alguna manera que manojos digamos que de cosecha, 7 frondosos y grandes y después 7 quemados y débiles y marchitos, y esos 7 devoraban a los buenos. Y entonces José es llevado delante de Faraón porque el copero recuerda que José, el hebreo, estaba en la cárcel y que había interpretado sus sueños. Y así como había interpretado los sueños se habían cumplido porque Dios estaba con José. De tal manera que entonces Faraón manda llamar a José y José le revela los sueños y le dice que habrá 7 años de prosperidad y de gran abundancia y 7 años de escasez y de hambruna. Y entonces José le dice a Faraón que tiene que buscar un hombre que sepa hacer lo correcto en los 7 años de bendición y de abundancia para después poder permanecer en los 7 años de escasez. Y Faraón reconoce que no hay nadie más sabio y más adecuado para hacer ese trabajo que José, porque el Señor estaba con José, porque José tenía una actitud correcta. José siempre tuvo una actitud correcta aún delante de sus hermanos, aún cuando fue vendido, aún cuando fue llevado a casa de Potifar, aún siendo fiel al Señor y fiel a Potifar, aún cuando fue llevado injustamente a la cárcel y aún estando delante de Faraón, siempre tuvo una actitud correcta. Cuando tenemos una actitud correcta, somos promovidos. Y no estoy hablando necesariamente solo en el ámbito social, natural, humano. Pero cuando tenemos una actitud correcta en la vida, de acuerdo a la palabra, cuando tenemos una actitud correcta ante cualquier situación difícil, adversidad, porque sabemos quiénes somos y creemos en la palabra, y una actitud correcta ante el mal es resistir y aborrecer el mal. Esa es una actitud correcta. Pero también una actitud correcta es amar a nuestros enemigos, pero también una actitud correcta es ser un canal de bendición para otros. Una actitud correcta es no buscar lo nuestro, sino que la motivación de nuestro corazón en todas las cosas que hagamos sea el amor, porque el amor no busca lo suyo, dice la Escritura. Es paciente con las imperfecciones de los demás. Una actitud correcta es permitir que el Espíritu de Dios manifieste
su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una actitud correcta es no estarse quejando continuamente. Una actitud correcta es ser agradecidos. Una actitud correcta es adorar y exaltar al Señor en todo tiempo, bendecir su nombre. Pero dejar de quejarnos, dejar de ver dejar de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Una actitud correcta es tratar a los demás como quieras que te traten. Esa es la regla de oro. O la regla de plata: no hacer con los otros como no quieres que hagan contigo. Esa es una actitud correcta. Una actitud correcta es saber quiénes somos en Cristo. Una actitud correcta es estar alegres, gozarnos y alabar al Señor. Y si de alguna manera estamos tristes por alguna situación que tenga que ver por causa del Evangelio, es padecer con gozo el vituperio y el sufrimiento por causa de permanecer en la verdad. Una actitud correcta es hablar la verdad en amor. Así es que cuando tenemos una actitud correcta, somos promovidos, somos llevados en alto. Y aquí quiero referirme particularmente a dos porciones de la Escritura y las voy a explicar de una manera, digamos que sencilla y rápida. Una de ellas es Isaías. Y dice Isaías 40, versículos 27 en adelante: ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? Dice: ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel? Déjeme, lo veo en esta versión, permíteme un segundito. Dice: ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel? Fíjese, está hablando del pueblo de Israel, pero aquí estábamos hablando de José, hijo de Jacob. Dice: y afirmas, Jacob, escondida está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Dios siempre estuvo con José y José siempre estaba convencido de que Dios estaba con él. Pero así como para Jacob, Israel, que fue cambiado su nombre, estuvo escondido el hecho de que José estaba vivo. Porque José fue puesto en excelencia delante de Faraón. 13 años estuvo padeciendo y después fue puesto en excelencia. Y después de los 7 años de abundancia vinieron 7 años de hambruna. Y fue cuando Jacob manda a sus hijos a Egipto. Es decir, posiblemente habían pasado 20 años cuando José se manifiesta a sus hermanos y Jacob reconoce que su hijo, es decir, vuelve a saber que su hijo está vivo. Y tal parecía como que Dios estaba escondido, como que el camino y la bendición de Dios estaban escondidas ante los ojos de Jacob, pero Jacob no había sido diligente, no permitió consuelo, no buscó al Señor. Jacob había tenido experiencias con Dios. Dios le había revelado su propósito, pero Jacob no permitió ser consolado y escondió su rostro de Dios, de tal manera que parecía que Dios había escondido su camino de él. Pero fíjate cómo dice después, versículo 28, ¿acaso no lo sabes? ¿En qué no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable, él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. En altitud remontarán con alas, renovarán sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas. En altitud correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un águila, para estar conquistando, para estar segura, para estar en control, necesita estar en vuelo, necesita estar en los aires, necesita estar en las alturas. Y Dios es lo que hace contigo y conmigo cuando nosotros confiamos en Él, confiamos en su palabra y somos movidos, transformados por el poder de su palabra y de su espíritu en nuestras vidas.
Ahora, fíjate cómo dice la Escritura en el Salmo 112. Y te voy a pedir que lo leas de una manera completa en tu casa. Pero el Salmo 112 empieza diciendo así. Salmo 112, versículo 1. Aleluya. Bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en su palabra. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas al que es recto, y él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicios, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en honor. Lo verá el impío y se irritará, rechinarán los dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá. Y vuelvo a decir, el salmista describe lo que estaba experimentando o lo que había experimentado en su vida, pero también ese es un reflejo de lo que estaba sucediendo, o lo que había sucedido más bien en la vida de José, el soñador, hijo de Jacob. Pero fíjese cómo dice el versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Bienaventurado tiene que ver con ser bendecido y ser prosperado. Recuerde que usted y yo en Cristo hemos sido grandemente bendecidos en todas las cosas. En nuestro espíritu, todas las cosas nos han sido dadas en el ámbito espiritual. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual para que a través de la fe podamos apropiarnos y recibir y manifestar en lo natural lo que ya nos fue concedido en lo espiritual, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron concedidas, preciosas y maravillosas promesas, como dice la Escritura, para que tú y yo podamos participar de la naturaleza divina, para que podamos participar de las virtudes y manifestar las virtudes de gloria en Cristo Jesús, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es que bienaventurado tiene que ver con ser bendecido y ser prosperado. Pero prosperado tiene que ver con alcanzar lo más alto deseado. Y lo más alto deseado es Jesucristo. Lo más alto deseado es la persona divina de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en su obra terminada, completa y perfecta, y lo que nos ha concedido por gracia, por lo cual nos dio su Espíritu para revelarnos todas estas cosas. Así es que bienaventurado tiene que ver con la bendición que ya nos fue dada para ser prosperados en esta bendición, es decir, alcanzar por la fe lo más alto deseado. Pero depende de nuestra actitud ante la vida, confiados en el Señor y en la palabra, para actuar de acuerdo a la palabra y poder impedir que tantos obstáculos y adversidades, tanta incredulidad y mentira y engaño que abundan y sobreabundan en este mundo, sean obstáculos para nosotros, de tal forma que nuestra fe sea mermada. Pero antes bien, nosotros tenemos que perseverar con una actitud correcta ante la palabra, creyéndola, permitiendo que la palabra de Dios nos renueve y nos transforme, aprovechando la vida y el poder de la palabra para alcanzar lo más alto deseado, para vivir en lo mejor de Dios, para permanecer llenos de Dios, vivir a la manera de Dios y conquistar, es decir, que la misma vida abundante de Cristo se manifieste en nuestras vidas. La adversidad nunca va a dejar de estar hasta que Cristo venga por nosotros. El vituperio, el rechazo, la resistencia a la palabra y al nombre de Cristo siempre van a estar y van a aumentar más y más y más. Pero nosotros, aún en medio de un mundo caído, tenemos que prevalecer. Nosotros en medio de un mundo caído tenemos que perseverar. Nosotros en medio de un mundo caído tenemos que seguir adelante con una actitud confiando en el Señor, creyendo en su palabra. Nosotros en medio de un mundo caído tenemos que perseverar en la palabra, permanecer en la verdad, no dejarnos persuadir por los engaños y las mentiras. Si hay algo que
la mayoría de los creyentes hacen es que creen lo que otros dicen. Creen lo que se dice del gobierno, creen lo que se dice de la vida o de las estrategias de paz o de guerra en otros países, creen lo que se dice acerca de ellos o acerca de otros, pero nosotros no nos aseguramos, no somos diligentes para buscar en todo caso fuentes fidedignas. Pero las personas que buscan lo suyo, y no estoy hablando mal de los que hacen el bien, estoy hablando mal de los que con engaños y mentiras engañan o digamos que persuaden el corazón de los creyentes. No debemos creer toda clase de engaños y mentiras, antes bien tenemos que asegurarnos. Y en este mundo hay evidencias claras de lo que es bueno y lo que es malo, y Dios nos ha dado la sabiduría para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero no te dejes llevar por lo que otros dicen. Hay una constante, sobre todo en tiempos difíciles, cuando las personas se dejan llevar por lo que otros dicen y no nos aseguramos de las cosas. Ahora, nosotros no fuimos llamados a asegurarnos de los fundamentos y de las verdades de lo que sucede en este mundo, aunque no está de más conocer lo mínimo necesario, pero nosotros fuimos llamados a conocer las verdades y los fundamentos de la palabra, del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios dice para nuestras vidas. Y está hablando para la vida de todos aquellos que pueden recibir la verdad, que pueden venir al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento a través de conocer la benignidad y la bondad de Dios, para venir a Jesucristo, a ser salvados por Cristo Jesús. Pero es muy importante que tú y yo entonces no dejemos nuestras vidas en la vulnerabilidad de los engaños y las mentiras, pero que perseveremos y tengamos una actitud correcta. Aquel que se enoja sin motivo tiene una actitud incorrecta. No debemos enojarnos sino contra el mal. Airaos, pero no pequéis. Nadie debe enojarse contra las personas. Si te enojas contra las personas, estás pecando, tienes una actitud incorrecta. Tienes que enojarte contra las actitudes, pero permanecer estable, en control. Y nosotros no podemos buscar vengarnos de nuestros hermanos, de nuestros amigos o de los extraños. Pero Dios es el que juzga. Dios es, de alguna manera o de otra, quien nos defiende. La venganza es mía, dice el Señor. Pero nosotros no debemos odiar a las personas, porque aunque alguien sea muy malo en esta vida, mientras no haya rechazado a Jesús, tiene la oportunidad de venir al conocimiento de la verdad para ser salvo por toda la eternidad. Así es que tengamos una actitud correcta que nos promueve a ser posicionados en las alturas, porque tú y yo fuimos llamados a ser como las águilas. Tú y yo fuimos llamados a reinar, y el que reina está promovido a las alturas para señorear, para reinar sobre la maldad, sobre las artimañas del enemigo, sobre todas las cosas de las cuales ya fuimos redimidas. Nos fuimos llamados a reinar y a controlar a las personas, pero a reinar sobre todo lo que tiene nombre, que se opone al nombre de Jesús, y sobre toda bendición, para manifestar y ser un canal de gran bienaventuranza, de gran prosperidad, de gran éxito, de gran bendición para muchos en esta vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, y para siempre es tu gracia y tu misericordia. Y así como se halló gracia y misericordia, y tú siempre estuviste con José, con nosotros has confirmado y eres fiel a lo que has dicho, porque enviaste tu espíritu a nuestros corazones, como dice la Escritura, por cuanto somos hijos. Y tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Permite que seamos utilizables y no interpongamos obstáculos para permitir que la gloria de Cristo se manifieste en nuestras vidas, pero enséñanos a través de tu palabra a permanecer confiados, pacientes, y permitir que tu gloria, la gloria de Cristo y tu palabra manifiesten mucho fruto en nuestras vidas. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, lo creemos. Y esta es la actitud que tomamos, dice tu palabra. Recibiendo de la abundancia tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que hemos sido llamados a reinar en vida, declaramos: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Shalito.